Y Caleb dice el versículo 7, él dice, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aquí dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que ahora, después de que habían pasado 45 años, de que Josué y Caleb y los 2 espías y los 10 otros espías habían ido a la tierra prometida, ahora llegaba el momento en el que ya estaban en la tierra prometida, y Caleb fue con Josué, que era el líder que había Dios designado. Y Caleb le dijo, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y miren, hermanos, Caleb tenía un espíritu diferente. Quiero que regresemos ahora al libro de Números, retrocedamos en el tiempo al libro de Números, capítulo 13, versículos 27 al 29. Números 13, 27 al 29. Y dice la palabra de Dios así. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahora, los espías dijeron, llegamos a la tierra a la que nos enviaste, una tierra que fluye leche y miel. Pero dice el 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, mis hermanos, los 2 espías fueron a recorrer la tierra, pero cuando regresan, dice aquí 10 de esos 12, dijeron, llegamos, dice, y allí dice, el pueblo que habita la tierra es fuerte. Y el versículo 29, y Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Hermanos, cuando fueron enviados, ellos dieron razón de algo, de que esa tierra sí era como Dios les había dicho. Era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra fértil, era una tierra bonita. Pero para ellos esta tierra tenía un pero. Y dice ahí, vimos ahí gigantes. Dice, el pueblo que habita, dice el 28, las ciudades, dice, es muy grande, dice, es fuerte. Hermanos, el pueblo dice que es fuerte. Pero hermanos, Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb tenía un sentir distinto. Pareciera, hermanos, que estos 10 fueron a un lugar diferente a donde fueron Josué y Caleb. Porque dice el versículo 30, mas el pueblo, perdón, el 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, hermanos, ¿qué dijo Caleb? ¿Cómo era la actitud de Caleb? Hermano, la actitud de Caleb era una actitud positiva. Todos se quejaban, los 10 se quejaron, dijeron, oye, pues sí es fértil, es bonito, pero no es fácil. Pero hermanos, Caleb dijo algo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb tenía 40 años, hermanos. Y quizás algunos de los que estamos aquí estamos entre esa edad, ¿no? Y dice que él dijo, subamos luego. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿qué dice el 31 al 33? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac,
raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. La realidad, hermanos, es que estos hombres estaban exagerando un poco, ¿no? Decían, ellos eran tan gigantes que nosotros parecíamos que langostas. Pero como les dije, pareciera, hermanos, que fueron a una tierra distinta. Pareciera que fueron a dos lugares diferentes. Hermanos, si ellos se quejaban, Dios había prometido que les iba a dar esa tierra. Pero lamentablemente ellos lo único que vieron fueron lo negativo. Y sabes, yo creo que, hermanos, un síntoma de que estamos envejeciendo es que nos volvemos negativos. Pero ¿cómo? Es que está difícil, es que el frío, es que el calor, es que el clima, es que si no duermo en mi cama. Hermanos, a veces hay personas de edad avanzada que son más fuertes y más valientes que nosotros, que tienen más valor y más espíritu de sacrificio, porque a veces nos hemos acostumbrado a la comodidad de nuestra cama, a lo caliente de nuestra recámara, y a veces nos quejamos y nos quejamos. Estos hombres se quejaban, decían, éramos como langostas, En cierta ocasión recuerdo que por ahí me platicaron de un hermano que quería construir un templo, o quieren construir un templo, y eso es bueno. Pero fueron con alguien que tiene dinero, le dijeron, oye, ayúdanos a construir el templo. Y él les dijo, bueno, ¿y por qué piden ayuda? Ustedes con este dedito, dice, ustedes pueden construirlo. Hermanos, a veces es la actitud que tenemos, es la actitud con la que afrontamos las situaciones, lo que nos frena. Y estos hombres dijeron, no podemos subir. Y dice que hablaron mal. A veces, hermanos, nosotros vemos las cosas de una manera diferente. Que va a haber un congreso en la viña y hay que llevar la comida. ¿Cómo vamos a ir cargando? ¿Cómo vamos a estar allá? ¿Qué vamos a hacer? Decimos. Hermanos, tenemos un espíritu de ancianos quizás, de que ya no podemos, de que se nos hace difícil. Pero yo recuerdo al pueblo de Israel, cuando hacían comida, o cuando ellos iban a las fiestas, ¿a poco había comida ya? Hermanos, ellos dejaban todo y iban 3 veces al año. 3 veces al año asistían. Y a veces, hermano, el punto, o como veamos las situaciones, es, hermanos, cómo lograremos el éxito o el fracaso. Y quiero que vayamos ahora al capítulo 14 de Números, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así. Entonces toda la congregación dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, ellos ya iban a salir. Desconozco cuánto tiempo llevaban caminando, pero el camino iban a ser 40 días. El camino iban a ser 40 días. Hermanos, habían visto las maravillas, habían visto las plagas, vieron cómo Faraón se hundió en el mar. Pero ahora, cuando les dan un mal informe, ¿ellos qué dijeron? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá nos hubiéramos quedado allá. Ojalá muramos en este desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermanos, eso se cumplió. Esos hombres y mujeres que dijeron, ojalá muramos en este desierto, pues ahí murieron. Ahí murieron ellos. Hermanos, a continuación del libro de ahí de Números 14 menciona, hermanos, que Dios se enoja. Pero vean lo que dice el 6 y el 7. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación, a los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hermanos, ¿cómo era la actitud de Josué y de Caleb? Era una actitud positiva. Era una actitud positiva. Como les dije, pareciera que ellos fueron a otro lugar donde no fueron los otros 10. Pero era el mismo lugar.
El problema a veces de nosotros, hermanos, es nuestra ¿qué? Nuestra actitud. La actitud con que enfrentamos las cosas. Incluso, hermanos, la actitud con que enfrentamos una enfermedad. Porque habemos uno que nos enfermamos y nos encamamos. Y hay otro que se enferman y no le hacen caso a la enfermedad. Hermanos, la actitud con la que enfrentamos las cosas también, eso es el resultado que tenemos. Y dice, hermanos, que estos dos hombres, hermanos, rasgaron sus vestidos. Esto, hermano, es una manera antigua de expresar un profundo pesar. De expresar tristeza y dolor. Y, hermano, Jehová se enojó contra el pueblo, se molestó. Y le dijo a Moisés, voy a destruirlos y voy a buscar un pueblo más fuerte. Pero dice que Moisés, hermano, abogó por ellos. Y dice que Dios los perdonó, pero le dijo, no van a entrar, estos no van a entrar a la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 355, dice, los traidores habían hecho su obra. Toda la asamblea con una sola voz gritó en favor de apedrear a Caleb y a Josué. Noten lo que iban a hacer. O sea que Caleb y Josué tenían una actitud positiva y decíamos, vamos, podremos. Pero ¿qué pensaron hacer? ¿Saben qué? ¿Vamos a qué? Pensaron apedrearlos, hermano. Pensaron en apedrearlos. ¿Y qué dice el 28 al 30 de ahí de Números 14? Dice así. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Hermanos, ¿qué dijo Dios? Dios no hizo nada que el pueblo no haya pedido. ¿Qué dijo el pueblo? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o ojalá muriéramos ¿en dónde? En este desierto. ¿Y qué dijo Dios? Yo los perdono, pero se cumplirán su pedido. Se cumplirá su palabra. Y hermanos, conocemos la historia, cómo es que esos días se convirtieron en años. Ahora el pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Pasó 40 años dando vueltas en el desierto. Hasta que toda esa generación quejumbrosa, hasta que toda esa generación que veía todo lo negativo, murió. Y el versículo 31 dice, pero vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermanos, los únicos que iban a vivir eran Josué y Caleb. Eran los que tenían una actitud diferente. Eran los que confiaban en ¿quién? Hermano, eran los que confiaban en Dios. Hermanos, así tiene que ser nuestra actitud. Una actitud de confianza en Dios. Una actitud, hermanos, de ser positivos, no negativos. Porque a veces, hermanos, vemos todo lo negativo de la vida y nunca vemos lo positivo. A veces vemos todo lo malo que nos ha ido o todo lo malo que nos puede ir, pero no pensamos en lo bien que nos puede ¿qué? En lo bien que nos puede ir. Pero la pregunta es, ¿cuál era el secreto de estos hombres? Estamos hablando de Caleb. ¿Cuál era su secreto de Caleb? Lean lo que dice el versículo 24 de Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál es la diferencia de Caleb? Tenía otro espíritu. Hermano, los otros tenían un espíritu negativo. Tenían un espíritu de queja. Pero dice que Caleb tenía otro ¿qué? Hermanos, tenía otro espíritu. Caleb tenía otro espíritu, mis queridos hermanos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Como los 10 o como Caleb? Dice que Caleb, hermanos, tenía otro espíritu. Continuó leyendo el texto. Y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré a la tierra donde entró.
y su descendencia tendrá posesión. O sea que el espíritu que tenía Caleb fue lo que le dio el éxito, hermanos. Ahora, es cierto, hermanos, el éxito lo da Dios, pero también tiene que ver el cómo afrontamos las situaciones, hermanos. Tiene que ver el cómo hacemos las cosas. Tiene que ver con el cómo avanzamos. Hermanos, el éxito viene de Dios, pero depende cómo estamos nosotros o cómo está nuestro ánimo. Y ahora regresemos a Josué. Después de haber conocido el secreto de Caleb. Regresemos a Josué capítulo 14, versículos 8 y 9. Dice así: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti, y para tus hijos herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y ahora Caleb estaba recordándole a Josué su promesa. Ahora, Josué y Caleb eran dos hombres ya grandes de edad. Y Caleb fue a reclamar la promesa que le había hecho Dios por medio de Moisés. Que esa tierra, donde él vio gigantes, esa tierra iba a ser para él y para sus descendientes. Y vean lo que dice el versículo 12. Dame pues ahora ese monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Miren, hermanos, ¿qué era lo que pedía Caleb? Hermanos, Caleb no pedía algo fácil. Caleb estaba pidiendo la tierra de los gigantes. Caleb estaba pidiendo, hermanos, un gran reto. Dice, quizás dice ahí están los anaseos y hay ciudades grandes y fortificadas. Pero le dijo a Josué: dame ese ¿qué? Dame ese monte. Dame ese monte. Y hermanos, eso es lo que nosotros debemos exclamar. Dame ese monte. Josué dice el versículo 3, entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Dice Conflicto y Valor, página 123, lo siguiente: lo que pedía le fue otorgado inmediatamente. A ningún otro podía confiarse con más seguridad la conquista de esa fortaleza de gigantes. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Hermanos, de Caleb no se podría decir: has dejado tu primer amor. Porque dice que la misma fe que tenía hace 45 años era, hermanos, la misma fe que ahora tenía a la edad de 85 años. Y así tiene que ser nuestra fe. Conforme más avanza nuestra edad, hermanos, nuestra fe tiene que ir, ¿qué? Aumentando. Pero parece que conforme más avanza nuestra edad, a veces nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra esperanza va, ¿qué? Va menguando. Pero dice que al único que se le podría confiar esa grande tarea era ese hombre, que su fe no había menguado. Él había creído en la promesa de Dios, de que pondría su pueblo en posesión de la tierra de Canaán. Y en esto había seguido fielmente al Señor. Escuchen, había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación. Hermanos, yo creo que Caleb tuvo razones para quejarse. Hermanos, él tuvo que sufrir las consecuencias de las quejas de los demás. Hermanos, él no se quejó. Y aguantó 40 años, hermanos, 40 años caminando en el desierto. 40 años. Y todavía otros más en la conquista de las tierras. Dice, había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. Escuchen, no obstante, no se quejó de esto, sino que enlazó
ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. Hermanos, ¿notan la actitud de Caleb? Que a pesar de que él sin culpa tuvo que caminar 40 años, dice que nunca se qué. Hermanos, nunca se quejó. Nunca se quejó. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros? Hermanos, a veces nos quejamos. Y nos quejamos. Y nos quejamos. Nos quejamos. Pero dice que él ensalzó la misericordia de Dios que los había guardado en el desierto durante esos 40 años. Ahora, en donde unos veían serpientes, alacranes, calor, sed, hermanos, él veía la misericordia ¿de qué? De Dios. Hermanos, y eso es lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido que consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y yo creo que mis hermanos de más edad aquí pueden clamar así, es por la misericordia de Jehová. Y yo creo que sus experiencias, su vida, sus luchas, hermanos, deben ser un ejemplo para los que estamos más jóvenes y para los que vamos para allá, tarde o temprano. Pero hermanos, dejemos de quejarnos, que veamos algo diferente. A veces, hermanos, nos toca sobrellevar las cargas o las culpas o los castigos de otros. ¿Pero qué hizo Caleb? Él soportó, hermanos, soportó pacientemente, junto con sus hijos quizás, junto con sus nietos quizás, esos 40 largos años. Que lamentablemente los 10 o la mayoría provocaron. Dice, continúa diciendo, el valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios. ¿Qué quería hacer él? Un ejemplo que honrara a Dios, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aún a una edad avanzada, hermanos, pueden ser un ejemplo para los que vamos para allá. Y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Y vean lo que dice capítulo 15, versículos 13 al 15 de ahí de Josué. Josué 15, 13 al 15. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán, a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Hermanos, el texto lo dice bien fácil, pero en la tierra que Caleb pidió era la tierra, por así decirlo, más difícil de conquistar. Hermanos, Caleb no se fue por lo fácil. Caleb no se fue a buscar, pues dame un valle allá que esté deshabitado. No, hermanos. Caleb buscó la parte más difícil de conquistar, donde había gigantes. Ahora su fuerza quizás ya no era igual que hace 45 años. Pero lo que sí era igual o superior era su fe y su ánimo. Hermanos, él no pidió cosas fáciles. Y yo quiero decir algo. Saben, a veces nosotros los seres humanos pensamos que los adultos o los ancianos pues ya no están para hacer grandes cosas. Pero hermanos, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Ahora Caleb tenía 85 años cuando él estaba reclamando lo que Dios le había ofrecido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que las más grandes empresas para nuestros hermanos quizás están por venir. Que las más grandes éxitos aún quizás están empezando. Porque tienen algo que los jóvenes no tienen, que los no tan jóvenes no tenemos, que es experiencia. Y dice, ahora Patriarcas y Profetas 4:89, la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe favorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios, de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán. Y en esto había seguido fielmente al Señor.
Ahora, en medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra desde que entraron en Canaán, el Señor lo había guardado. Y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. Escuchen, no pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder habían hecho tambalear la fe de Israel. Como les dije, hermanos, ¿qué fue lo que pidió Caleb? Pidió lo más difícil. Pero él quería demostrar algo, hermanos. Que el Dios en el cual creía, hermanos, es el Dios que cumple promesas. Es el Dios todopoderoso. Si Dios le había dicho que esa tierra iba a ser de él, hermanos, él no estaba esperando que la tierra se murieran los gigantes y dijera, ya vamos a entrar. Hermanos, ellos tenían que conquistar la tierra. Hermanos, si sabe, él fue muy paciente porque como vimos, soportó los 40 años. Y además, aguantó todavía el tiempo, que yo imagino que serían 5 años. Aguantó todavía el tiempo ayudando a conquistar la tierra. Y ahora sí, después de que colabora, después de que ayuda a conquistar la tierra para otros, ahora sí, le dice a Josué, dame ese monte, porque yo quiero esa tierra. Y como les dije, él no pidió una tierra ya conquistada. Hermanos, él pidió una tierra que, la más difícil. Con la ayuda de Dios, dice, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes. Así que mis hermanos de más edad, aún pueden pedirle a Dios que nos dé o que les dé ese monte. Aún pueden traer más almas a Cristo. Aún pueden hacer obras grandes. Y nosotros, los de menos edad, debemos tomar ejemplo de la fe de los hermanos de más edad. Dice, al hacer su petición, escuchen, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. Él no quería que dijeran, bueno, este es grande. No. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo de honrar a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Hermanos, esta es una grande lección, tanto para jóvenes como para ancianos, que no debe de caer nuestro esfuerzo y nuestro ánimo. Y debemos estar seguros, hermanos, que las promesas de Dios son veraces. Y tarde o temprano la promesa de Dios, hermanos, que se cumplirá. Se cumplirá. El libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 7, dice lo siguiente. Será un día único, solo conocido por Jehová, en el que no habrá ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Si bien es cierto el texto no habla de la vejez, pero dice que al caer la tarde habrá ¿qué? Lo podemos aplicar ahí. Al caer la tarde de nuestra edad, al caer el tiempo de nuestros años viejos o avanzados, dice que habrá ¿qué? Habrá luz. Y miren lo que dice Salmos 92, 12 al 15. Quiero que lo leamos juntos. Salmos 92, 12 al 15. Dice lo siguiente. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán. ¿Y qué dice ahí? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hermanos, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Bueno, dice el justo que florecerá como la palmera. Pero dice la palabra de Dios, aún en la vejez, que dice fructificarán y estarán vigorosos.
Y hermanos, ¿cuál es la obra que Dios encomienda a nuestros hermanos de edad avanzada? ¿Qué dice ahí? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué decía David? Joven fui y he envejecido. ¿Y qué? No he visto justo que desamparado. Y yo creo que mis hermanos pueden dar testimonio de esto. Es cierto, a veces hay necesidades. Y sin duda, yo creo que los que somos hijos no sufrimos lo que nuestros padres sufrieron. La pobreza quizás que padecieron, la lucha que tuvieron, las dificultades que afrontaron en su niñez y su juventud. Pero aún así podemos decir, joven fui, y dice, y he envejecido, y no he visto justo que. Porque yo creo que la misericordia de Dios, hermanos, siempre está ahí. Aunque hay a veces necesidad, aunque a veces quizás hay carencias, hermanos, hasta ahora Dios nos ha mantenido y los ha mantenido con vida. Y que Dios nos conceda tenerlos muchos años más. Porque ahí dice, hermanos, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová me fortalece recto y que en él no hay injusticia. El libro de Job, capítulo 12, versículo 12, dice, entre los ancianos se halla la sabiduría y en los muchos años el entendimiento. ¿Qué dice ahí? Entre los ancianos se halla, ¿qué cosa? Se halla la sabiduría. También la misma Biblia dice, delante de las canas te levantarás. Nosotros, que vamos tarde o temprano a esa edad, tenemos que respetar y honrar las canas. Hay un testimonio, Eventos de los Últimos Días, página 189, y que Dios le conceda a nuestros hermanos llegar a esa edad. Y a nosotros también, si es que Cristo no viene antes, que dice, viven en nuestra tierra quienes han pasado los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Aquí pues no hay de 90 años, ¿verdad? Pero ojalá Dios nos conceda, si Cristo no viene, de tener a esa edad, o de que nuestros ancianos que están aquí lleguen a esa edad y que desde ya puedan tener el sello de Dios. Hace un mes y medio, no recuerdo el tiempo, bauticé a un anciano. Fue la primera alma de un campo nuevo. Por su salud él tuvo que irse a otra ciudad, pero los hermanos lo siguieron visitando. Y aunque su familia o con quien él vive son testigos de Jehová, ellos se oponían a que su padre se bautizara. Y lo llevaron al templo de los testigos, al salón del reino, pero él no aceptó. Y hermanos, él en su enfermedad y su edad avanzada, y con dificultades para oír, recuerdo que lo fui a visitar. Hermanos, la alegría que él tenía cuando leíamos la Biblia, y él leía los textos, y él tomó la decisión de bautizarse, hermanos. Y un día yo fui a esa ciudad precisamente con ese propósito de bautizar a nuestro hermano. Y hermanos, nunca he visto a un hombre tan feliz como él. Fue difícil bautizarlo, bautizamos en su casa en una tina. Hermanos, Dios obró milagrosamente porque sus hijas que se oponían, él les dijo, yo sé en quién he creído. Y yo sé que el sábado es el día de Dios. Y yo sé que esta es la verdadera iglesia y yo quiero bautizarme. Hermanos, sus hijas cedieron. Sus hijas dijeron, si es la voluntad de mi Padre, amén, nosotros le apoyamos. Y ahí en ese lugar, en el patio de su casa, en una tina que los hermanos llevaron, ahí lo bautizamos, hermanos. Pero la alegría de ese hombre cuando salió del agua, de verdad, hermanos, no cabía. Y sucedió algo, yo creo que fue un milagro. Él utilizaba un aparato auditivo y había que gritarle, había que hablarle fuerte para que nos escuchara aún con el aparato.
pero para bautizarlo el hermano se tuvo que quitar el aparato. Pero cuando sale del agua y se sienta y yo le hablo, le doy algunos versículos, mis hermanos, ahora escucho mejor que con el aparato. Quizás Dios obró y hizo un milagro, pero como le digo, la felicidad de este hombre jamás la había visto en alguien. Estaba feliz de que él se bautizó. Y por eso dice, hermanos, Isaías 46:4. Y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes y los sostendré y los salvaré. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Seguiré siendo el mismo cuando sean, ¿qué? Cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Dejemos que Dios nos sostenga, hermanos, a cualquier edad que tengamos. Porque dice, yo los sostendré, yo los cargaré y yo los salvaré. Así que, hermanos, hoy podamos decir todos, y especialmente nuestros hermanos, nuestros padres, podamos decir, como dice el salmista en Salmos 31:15, la primera parte, en tu mano están mis tiempos. Que nuestro tiempo, que nuestros años, que nuestra edad esté siempre en las manos de Dios. Digamos, Señor, en tus manos están mis tiempos. Y que seamos siempre, ya sea que seamos jóvenes, ya sea que no seamos tan jóvenes, y ya sea que seamos viejos, tengamos otro espíritu, tengamos como el espíritu que tuvo Caleb, de confianza en Dios. Y hermanos, recordemos que a muchos hombres que Dios utilizó, los utilizó a una edad mayor de 80 años. Así que, hermanos, todavía falta camino por recorrer y todavía faltan batallas que ganar. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración. Amén.